en la defensa. Y que no dejaran que nada les tentara a salir fuera de la barrera. También, les dije que vigilaría sus movimientos, y que cuidaran estrictamente que sus pies permanecieran en sus lugares. Por el resto, no era necesario ningún disparo, y les di mi palabra. Al final, me acomodé en mi lugar, y me senté, haciendo el octavo signo justo frente a mis pies. Luego arreglé mi cámara y el dispositivo del flash, examinando también mi revólver. Wentworth se sentó tras el primer signo, y esto era justo a mi izquierda. Le pregunté en un tono bajo, cómo se sentía, y me confesó que un poco nervioso, pero que tenía confianza en mi conocimiento, y que estaba resuelto a ir hasta el final del asunto, en orden de resolverlo. Nos dispusimos a esperar. No había charlas entre nosotros, a excepción de uno o dos comentarios entre los policías, acerca del lugar, que parecieron ser apenas audibles, debido al intenso silencio reinante, roto solamente por el monótono goteo, proveniente de la moderada lluvia de fuera, y el crujiente sonido del fuego en la gran chimenea. Era un extraño grupo el nuestro, sentados espalda contra espalda, con nuestras piernas extendidas en estrella hacia afuera. Y por sobre nosotros el extraño fulgor azulado del pentáculo, y más allá, el brillo del gran anillo de velas. Fuera de la iluminación de las bujías, la gran habitación daba una impresión de lobreguez, por contraste, a excepción de los lugares donde brillaban las velas frente a las puertas y del hogar de la chimenea, donde ardía el fuego. ¿Se lo pueden imaginar? Habría pasado alrededor de una hora hasta que de improviso me dio una extraordinaria sensación, como si proviniera del aire del lugar. No era aquella que provenía del nerviosismo o del misterio que inspiraba la situación. Era algo que me decía que en cualquier momento iba a ocurrir algo. Abruptamente, hubo un leve ruido, proveniente del confín este del vestíbulo, y sentí que la estrella de hombres se movía súbitamente. ¡Cuidado! Mantengan la calma. Grité, y todos se quedaron quietos. Miré alrededor, y vi que los perros estaban en cuatro patas, mirando fijamente hacia la puerta principal. Acto seguido me volví hacia esa misma dirección, sintiendo también cómo los hombres estiraban el cuello para mirar. De repente, los perros, aún con la vista clavada en la gran entrada, dieron tremendos ladridos, los cuales cesaron rápidamente. Parecía como si se hubieran silenciado para poder escuchar. En el mismo instante escuché, apenas perceptible, un tintineo de metal, a mi izquierda. Era el gancho con que había trabado la gran puerta. Se movía, era la injerencia de alguna cosa invisible. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y sentí como que todos los hombres que me acompañaban se estremecían al mismo tiempo. Tenía la certeza de algo inminente, como si fuese la impresión de una presencia invisible. El vestíbulo estaba en absoluto silencio, y los perros se quedaron en calma. Entonces vi que el gancho era levantado lentamente, del pasador, sin que hubiera nada visible en contacto. Un súbito poder me vino, y levanté mi cámara, con el flash, tomando una fotografía de la puerta. Siguió al relámpago del flash, el simultáneo bramido de los perros. La intensidad del flash provocó que, durante unos momentos, todo el lugar nos pareciera más oscuro que antes. En este lapso de oscuridad, escuché un tintineo desde la puerta, y traté de ver en tal dirección. El efecto de la luz intensa pasó, y una vez que se me aclaró la vista, vi como la puerta de entrada iba cerrándose lentamente. Se cerró con un sutil golpecito. Luego no hubo más que un largo silencio, salvado solo por el gemido de los perros. Me volví y miré a Wentworth. Me estaba mirando. Tal y como pasó antes, me murmuró. Extraordinario, dije, y él cabeceó hacia todos lados, mirando de manera nerviosa. Los policías estaban todos quietos, y juzgué que se sentirían peor que Wentworth. Lo que estábamos viendo no era del todo natural. Yo, que he visto tantas cosas extraordinarias, aún podía mantener mis nervios calmos, durante más tiempo que la mayoría de la gente.
Miré sobre mi hombro a los demás, y les volví a precaver, en un tono bajo, que no se movieran fuera de la barrera, sin importar qué ocurra. Ni siquiera si la casa estuviera balanceándose o derrumbándose sobre ellos. Yo sabía bien que algunas de las grandes fuerzas eran perfectamente capaces de tal proeza. En ese caso, a no ser que probáramos que se tratase de una de las más terribles manifestaciones, estábamos con total certeza seguros, siempre y cuando pudiéramos mantener nuestro orden dentro del pentáculo. Transcurrió un lapso de 1 hora y media, sin novedad, de perfecta calma, a excepción de un momento en que los perros se pusieron a gemir de nuevo. Sin embargo, se calmaron y volvieron a su posición primigenia. Echados, con las patas sobre sus narices y, visiblemente, temblando. Esta visión me hizo poner un poco nervioso, como ustedes podrán imaginarse. Súbitamente, la vela en la esquina más lejana de la puerta principal, se apagó. Un instante después, Wentworth tiró de mi brazo, y vi que la vela frente a una de las puertas también se apagó. Preparé mi cámara. Entonces, una tras otra, cada una de las velas del vestíbulo comenzaron a extinguirse, con tal velocidad e irregularidad que nunca pude ver ninguna en el mismo acto de apagarse. Sin embargo, ante cualquier duda, tomé una nueva fotografía en general del vestíbulo. Como consecuencia, pasó un rato en que nos sentimos medio cegados por el gran resplandor del flash, y me arrepentí por no haber traído un par de gafas ahumadas, que he usado de vez en cuando en estos casos. Sentí como los hombres se sobresaltaban con la luz, y les ordené que se mantengan sentados y quietos, con sus pies en la posición exacta en la que debían estar. Mi voz, como ustedes podrán imaginar, sonó horrible y asustada en la gran estancia. El momento era ciertamente desagradable. Una vez que fui capaz de volver a ver propiamente, comencé a dar mirar de un lado a otro del vestíbulo. Pero no había nada inusual. Solamente, por supuesto, que estaba oscuro sobre las esquinas. De repente, vi que el gran fuego de la chimenea se extinguía. Era como si alguna criatura monstruosa, invisible e imposible, le estuviera succionando la vida. Era algo extraordinario de ver. Luego de que el último vestigio de fuego se hubo apagado, no quedaron luces fuera del anillo de velas que circundaba el pentáculo. La deliberación con la que esta cosa atacaba me hacía cavilar más de lo que puedo darles a entender. Por momentos había una sensación de calma. Pero la firme intención de oscurecer era horrible. La magnitud del poder para afectar lo material era un constante y aprensivo interrogante en mi cerebro. ¿Pueden comprenderlo? Detrás mío, podía escuchar a los policías que se volvían a mover. Supe que estaban muy asustados. Me di vuelta y les hablé, con tranquilidad y calma, diciéndoles que solo estarían seguros dentro del pentáculo, manteniendo las posiciones indicadas. Si ellos las rompían, o se marchaban fuera de la barrera, no podía comunicarles la peligrosidad y el peligro al que se arriesgaban. Los tranquilicé un poco con ese recordatorio. Pero si ellos hubieran sabido, como yo sabía, que ciertamente no había tal protección, hubieran probablemente sufrido mucho más, y roto la defensa y hubieran corrido, enloquecidos, hacia una imposible seguridad. Otra hora pasó, en absoluta calma. Yo estaba bajo una sensación permanente de abominable tensión y opresión, ya que, como dije antes, sentía la compañía de algún monstruo invisible, proveniente de un mundo del cual tenemos apenas conciencia. Me acerqué a Wentworth y le pregunté, casi susurrando, si sentía como si algo estuviera en el salón. Me miró muy pálido, con sus ojos permanentemente en movimiento. Él miraba para todos lados, y luego me miró a los ojos y asintió con la cabeza. Cuando lo pensé, me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo. De repente, como si fuera la acción de un centenar de manos invisibles, se extinguió cada vela de las que circundaban la barrera, y quedamos en una oscuridad que pareció, por un instante, absoluta, ya que la luz que provenía del interior del pentáculo era insuficiente y muy débil para penetrar en el resto del vestíbulo.
Les confieso, por un momento, quedé sentado allí como un bloque de hielo. Sentía mi propio corazón latiendo extraordinariamente fuerte. Luego de un rato comencé a sentirme mejor. Pero en ese momento no tenía ni siquiera el valor de mover un solo músculo. ¿Pueden comprenderlo? En ese momento, mi coraje volvió. Aferré mi cámara y flash y esperé. Mis manos estaban empapadas con sudor. Lo volví a mirar a Wentworth. Apenas lo podía ver. Sus hombros estaban levemente encorvados, y su cabeza agachada. Estaba inmóvil, pero sin embargo, sus ojos no podían parar de moverse. Los policías seguían en silencio. Así, de esta manera, pasamos otro rato más. Un súbito ruido rompió el silencio. De ambos lados del vestíbulo venían débiles ruidos. Los reconocí, como provenientes del agrietamiento de la cera de los sellos. Las puertas selladas estaban abriéndose. Levanté la cámara y, con una mezcla particular de temor y coraje, presioné el botón y saqué otra fotografía. Un gran fogonazo iluminó la estancia, y sentí como todos los hombres pegaban saltos alrededor mío. La oscuridad cayó luego como un trueno, si ustedes pueden comprender, y pareció 10 veces más negra. Sin embargo, en el momento del resplandor, pude ver que todas las puertas que había sellado estaban completamente abiertas. Súbitamente, alrededor nuestro, comenzó a escucharse un drip, 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 sobre el piso del gran vestíbulo. Nos estremecimos con una sensación de inminente y real peligro. Había comenzado el goteadero de sangre. Y la pregunta grotesca era ahora si la barrera podría salvarnos de lo que sea que habría ingresado en el vestíbulo. A través de varios desagradables minutos, el goteo sangriento continuó cayendo de manera acentuada. Algunas gotas estaban cayendo dentro de la barrera. Vi varias grandes gotas cayendo y salpicando sobre el débil resplandor del pentáculo eléctrico. Pero, extrañamente, no pude ver indicios que alguna de ellas cayera entre nosotros. No había otros sonidos, aparte del goteo, hasta que, repentinamente, vino un terrible aullido de agonía, proveniente de una de las esquinas, donde estaba uno de los perros. Acto seguido se escuchó un repugnante sonido de quebradura, y un inmediato silencio. Si alguna vez salieron de casa, y rompieron el cuello de un conejo, ustedes tendrán una idea del sonido en cuestión, pero en miniatura. Como un relámpago, la idea atravesó mi cerebro. Eso había cruzado el pentáculo. Ustedes recordarán que yo había trazado uno alrededor de cada uno de los perros. Pensé instantáneamente, con aprensión, acerca de nuestra propia barrera. Había algo en el vestíbulo, que había logrado traspasar la barrera del pentáculo alrededor del primer animal. Durante el siguiente lapso de silencio, me estremecí. Y, de repente, uno de los hombres detrás mío pegó un grito, como una mujer, y huyó hacia la puerta. Fue a tientas hacia allá. Grité a los demás que no se movieran. Pero ellos lo siguieron como un rebaño, y los escuché patear las velas durante el pánico de sus huidas. Uno de ellos pisó el pentáculo eléctrico, y lo pateó, con lo que quedamos en la más tétrica oscuridad. En un instante comprendí que estaba indefenso, contra los poderes del mundo desconocido, y con un salvaje brinco, salí de la ya inútil barrera, cruzando la gran puerta y saliendo al exterior. Creo que grité acobardado. Los hombres iban por delante mío, y nunca cesé de correr. Tampoco ellos. Algunas veces, miraba detrás. Y me mantuve mirando por entre los laureles, que crecían a través de todo el camino. La llovizna había parado y un tétrico viento comenzó a soplar a través del bosque. Era desagradable. Encontré a Wentworth y a los policías en la puerta de la posada. Encontramos al viejo Dennis, despierto y esperándonos, y a la mitad del pueblo haciéndole compañía. Nos contó que él ya se imaginaba lo que había pasado, que sentía en su alma que tendríamos que haber regresado. Afortunadamente, había sacado mi cámara de la casa, quizás por el hecho que la correa estaba sobre mi hombro.
Me senté con el resto de los hombres en el bar, donde hablamos por algunas horas, tratando de ser coherente acerca de aquel horrible asunto. Más tarde, fui a mi cuarto y procedí a revelar mis fotografías. Ya estaba más tranquilo, y tenía la esperanza que los negativos pudieran mostrarme algo. Sobre 2 de las placas, no noté nada inusual. Pero sobre la tercera, que había sido la primera que tomé, vi algo que me hizo excitar. La examiné cuidadosamente con un lente de aumento. Entonces la lavé, y la puse a secar. El negativo mostraba algo muy extraordinario, y me había hecho a la idea que tenía que probar la verdad de lo que parecía indicar, sin pérdida de tiempo. No era útil decir nada a Wentworth o a los policías, hasta que tuviera plena seguridad. Y, además, creía tener gran chance de comprobarlo por mí mismo. Sin embargo, para tal fin, no pensaba regresar a la casa nuevamente esa noche. Tomé mi revólver, y bajé tranquilamente las escaleras, y salí afuera. La llovizna había vuelto a comenzar. Pero eso no me molestaba. Caminé bastante. Evité pasar por la puerta de la posada, trepé un muro, salté al parque, me mantuve alejado del camino, y llegué a la casa entre los tétricos laureles. Ustedes se lo pueden imaginar, a cada momento que la fronda susurraba, yo saltaba. Rodeé la casa y me introduje a través de una pequeña ventana que había llamado mi atención durante mi búsqueda anterior. Ya que, por supuesto, conocía bien el lugar, desde el techo al sótano. Subí silenciosamente las escaleras de la cocina, y cuando llegué arriba, no sin temblores, caminé por un largo corredor que daba a una de las puertas que había sellado anteriormente. Miré hacia el gran vestíbulo y vi una débil y parpadeante luz al final del mismo. Fui caminando de puntillas, con mi revólver listo. A medida que me acercaba a la puerta abierta, escuchaba las voces de varios hombres, como si estuvieran riendo a carcajadas. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver a un grupo de hombres, todos bien vestidos, y uno, por lo menos, que estaba armado. Ellos estaban examinando mi barrera contra lo sobrenatural, con una cruel carcajada. Nunca me sentí más tonto en toda mi vida. Estaba claro para mí que ellos eran los responsables de los sucesos de la casa, y que habían estado utilizando la mansión vacía, quizás por espacio de años, para algún propósito determinado. Y ahora que Wentworth quería tomar posesión, estaban fingiendo el encantamiento del lugar, para ahuyentar a la gente de manera que ellos pudieran seguir utilizando el lugar. Pero ¿qué eran ellos? Si especuladores, ladrones, inventores o qué, yo no me podía figurar al momento. En ese momento ellos se fueron del pentáculo y rodearon al perro que quedaba vivo, que se encontraba curiosamente tranquilo, como si estuviera medio drogado. Hubo alguna charla sobre si irían a dejar con vida a la pobre bestia, y finalmente decidieron que sería buena política sacrificarlo. Vi a 2 de ellos girando una soga alrededor de su hocico, y los 2 extremos de la soga fueron atados en la parte anterior del cuello del animal. Entonces, un tercer hombre enganchó un grueso bastón a través del lazo. Los 2 hombres con la soga agarraron al perro, y no pude ver qué fue lo que hicieron luego. Pero la pobre bestia pegó un horripilante aullido, e inmediatamente se repitió ese inconfortable sonido de rotura que habíamos escuchado con anterioridad, según ustedes recordarán. Los hombres se fueron, dejando el cuerpo del perro ahí tirado. Por mi parte, aprecié la calculadora implacabilidad que habían demostrado estos hombres para decidir sobre la muerte del animal, y la fría determinación y pulcritud con que lo ejecutaron. Presumí que un hombre que fuera atrapado por estas personas, tranquilamente tendría un fin igualmente inconfortable. Un minuto después, uno de los hombres ordenó al resto que debían cambiar los cables. Uno de los hombres comenzó a avanzar hacia la puerta del corredor en el que me encontraba espiando, y retrocedí silenciosamente hacia la oscuridad del final del pasillo. Vi al hombre alcanzando y tomando algo de arriba de la puerta, y escuché el sonido metálico de un cable de acero. Cuando se hubo ido, volví y vi a los hombres pasando,
uno tras otro, a través de una abertura en las escaleras, luego de retirar uno de los pesados escalones de mármol. Cuando el último hombre hubo desaparecido, la losa que cubría el escalón fue nuevamente puesta en su lugar, y ya no había rastro de pasadizo secreto. Era el séptimo escalón desde abajo, y tomé el recaudo de contarlos. Espléndida idea, ya que todos ellos eran tan sólidos, que ninguno sonaba a hueco, a pesar que fueran fuertemente martillados, según pude comprobar después. Hay algo más para narrar. Salí de la casa rápida y silenciosamente, y volví a la posada. La policía, cuando se enteró que aquellos fantasmas eran gente de carne y hueso, acudieron sin dubitación. Ingresamos en el parque de la mansión por el mismo camino que yo había seguido. Cuando intentamos sacar el escalón, fallamos, así que finalmente lo tuvimos que hacer añicos, cosa que habrá advertido a los rondadores. Luego descendimos a un cuarto secreto que encontramos al final de un largo y angosto pasaje, pero ya no encontramos a ninguno de estos hombres. La policía estaba horriblemente disgustada, como ustedes podrán imaginarse. Pero por mi parte, de cualquier manera ya no me importaba mucho. Ya había derribado el asunto de los fantasmas, y eso era lo que yo había ido a hacer. No estaba particularmente temeroso de verme como objeto de burla de los otros. Buscamos a través de estos pasillos secretos, y encontramos una salida, al final de un largo túnel, que daba a un lado de un manantial, fuera en el bosque. El techo del vestíbulo estaba hueco, y había una pequeña escalera secreta dentro de la gran escalera. El goteadero de sangre era ni más ni menos que agua coloreada, vertida a través de minúsculas grietas hechas entre el ornamentado cielo raso. ¿Cómo hicieron para apagar las velas? No lo sabía. Sin embargo, los merodeadores no actuaban tal como la tradición, que sostenía que las luces se apagaban por el goteo. Quizás era muy difícil dirigir el fluido, sin echar ciertamente un chorro. Las velas y el fuego de la chimenea probablemente eran extinguidos con la anuencia de gas carbónico. Pero de qué manera, no me lo podía figurar. Los lugares secretos en los que se ocultaban eran, por supuesto, antiguos. También había, no se los conté, una campana que estaba en un aparejo, que tañía cada vez que alguien ingresaba al portón de la casa, desde el camino del bosque. Si yo no hubiera ingresado a la casa trepando el muro, para mi pesar, no hubiera encontrado nada, ya que la campana les hubiera advertido de mi presencia a través de la entrada principal. ¿Y qué había en el negativo? Pregunté, con mucha curiosidad. Se veía el fino cable y el garfio con el que ellos habían sujetado el gancho que trababa el pestillo de la gran puerta. Lo deslizaron a través de una de las grietas del cielo raso. Evidentemente ellos no estaban preparados para elevar el gancho. Supongo que nunca pensaron que alguien viniera con todos estos artilugios, así que tuvieron que improvisar un garfio. El cable era tan fino que no podía verse en el vestíbulo, debido a la poca cantidad de luz que había, pero el flash lo pescó. ¿Lo ven? La apertura de las puertas interiores era realizada a través de cables, como ustedes habrán adivinado, que ellos desmontaban con prisa luego de usarlos. De otra manera yo hubiera podido encontrarlos, cuando realicé mi búsqueda. Creo que ahora explicamos todo. El sabueso fue asesinado, por supuesto, por estos hombres. Ustedes lo ven, ellos, en primer lugar, dejaban el salón lo más oscuro posible. Por supuesto, si hubiera por casualidad utilizado el flash en ese mismo momento, toda la fantochada del encantamiento habría sido expuesta. Pero el destino quiso que fuera de otra manera. ¿Y los vagabundos? Pregunté. Oh, ¿hablas de aquellos dos mendigos que fueron encontrados muertos en la casa? Dijo Kanaki. Bueno, por supuesto, es imposible de tener seguridad al respecto. Quizás ocurrió que encontraron algo, y estos delincuentes les dieron una hipodérmica. También es muy probable que hubieran encontrado la muerte por causas naturales.
Es concebible que un gran número de vagabundos haya dormido en la vieja casa, alguna u otra vez. Carnacki se detuvo y golpeteó su pipa. Nos levantamos y fuimos por nuestras capas y sombreros. Fuera, dijo Carnacki, genialmente, utilizando su conocida fórmula. Y salimos hacia el malecón, y a través de la oscuridad, hacia nuestras respectivas casas.